Muy buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en sus hogares, escuchándonos y viéndonos en estos temas y análisis económicos nacionales e internacionales. Pero hoy vamos a tener a nuestro gran amigo, un colaborador incondicional de Agenda Económica, que es don Osiris de León. Rafael Osiris de León, que a él no le gusta que le digan así. Muy bueno. Saludos a mi hermano Ezequiel Molina, saludos al amigo y hermano de mucho tiempo, Luis Manuel Piantini, saludos naturalmente a todo el pueblo dominicano. Luis Manuel. Bueno, un placer, ¿no? Aquí con Osiris en esta mañana de hoy y con mi pueblo dominicano, que Dios me le dé mucha paz y tranquilidad y sin tanto ruido. Sí, transporte, ¿no? Te lo digo por eso. Entonces, el transporte afecta el problema de la tranquilidad de la gente, afecta las emociones. Afecta mucho el ambiente. Sí. Mira, te afecta, Ya quiero hablar de transporte, te afecta el ambiente general, como entiende la gente del medio ambiente, de environment. Te lo afecta por las altas emisiones de dióxido de carbono, de óxido nitroso y de dióxido de azufre. Cada tapón de eso te torna el ambiente irrespirable. Aquí hay mucho daño a la salud que no se está midiendo por parte del Ministerio de Salud Pública por los tapones. Pero que si se tú mide, vienes con un medidor sería un escándalo de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, de metano, de dióxido de azufre, en la 27 con Churchill, 27 con Lincoln, en hora pico. En los túneles. En los túneles. Te espantas del nivel de concentración. Osiris, deberían hacerlo. Yo vi que no sé si es la Ucamaima en Santiago que lo hace, pero deberían hacerlo. Porque Diario. eso se hace en todas partes del mundo. ¿No? Para tú saber cuándo tú emites una ley. Para las autoridades. Lógico. Porque es que nosotros los ciudadanos tenemos derecho a que el gobierno nos proteja. Es que es la medida para protección. Pero aquí no, aquí hay una agresividad, inclusive de la policía. Tú ves que la policía debe proteger al ciudadano. Ah, no, pero la policía es agresiva con el ciudadano. Entonces, es un país de agresividad continua que uno va recibiendo todos los días. Yo no sé cómo aquí no hay muertes tan seguidas, ¿no? De accidentes provocativos y cuestiones de esas. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Dónde va el dióxido de carbono que se recoge de los túneles? No se recoge. ¿Lo mandan para el aire? No se recoge. Debía tener un extractor. Debía tenerlo, pero no lo tiene. No tiene extractor. No, la ventilación normal. Un túnel de ese tipo, tú necesitas cada 50 metros un extractor que esté trabajando 24 horas al día. Y que en los momentos picos incremente. No, pero no lo hay. No lo hay. ¿Seguro? No lo hay. Pero los túneles están cerrados. El túnel que tú tienes en las Américas está cerrado. ¿Cómo que cerrado? Es cerrado, es un túnel cerrado. No tiene ventilación. Ah, ya. No tiene ventilación. Tiene entrada y salida, ¿eh? Sí. Es una barbaridad. Claro, pero para autos, pero no para gases. Exacto. Es una barbaridad. Entonces recuerda que en los gases se pone como negra. Los gases se mueven, sí, en función de las temperaturas. Sí, claro. Mientras más caliente está un gas, más evapora. Sí, porque pesa menos y sube más. Sí. Y el gas frío baja. Exactamente. Entonces, tú tienes que tener un sistema así. Cuando tú tienes una entrada y una salida, chequete los túneles en Europa. Tú no lo vas a ver así. Tú vas a ver un extractor cada cierta distancia para sacarte. ¿Por qué? ¿A dónde se supone que van ese dióxido? ¿Se recoge o se manda para...? Se manda a la atmósfera, pero en alto nivel. Como una industria, como una chimenea. Que salga para que no cree polución en bajo nivel. Precisamente porque estamos diciendo, si ese gas como sale caliente, él no va a volver a bajar, él va a subir. Sí. Entonces, si tú lo sacas en una chimenea alta, ya nunca va a estar a la altura de tu respirar. Y un vehículo, un tapón, un túnel como el de las Américas, sin aire acondicionado con los vidrios abajo, ¿cuál es el riesgo? Daño a la salud. Daño al sistema respiratorio. Ya hasta se puede dormir. Cáncer. Ya hasta se puede dormir. Mira, da sueño. Mira, en una ocasión, tú viste que una joven abogada que iba con 3 niñas de su familia. Es correcto. Le dio sueño al lado de la iglesia de los mormones. Se paró a la derecha. Y murió ahí. Se durmió, pero se murió. Ella no sabía, quizás por no saber de química, por no saber de química, que ese sueño que ella tenía
era intoxicación Así por mismo. monóxido de carbono. Exactamente. El monóxido de carbono te produce una sensación de sueño, tú crees que es durmiéndote, que tú no envenenamiento. duermes, y es envenenamiento. Pudo haberse salvado si llega a la clínica que está ahí mismo. Definitivamente, pudo haberse salvado. Pero- Se murió ella y las 3 niñas. Sí. Pero mira, si hay una Y región... la contaminación en las que quieren lo mismo. Era su propio vehículo Sí, exactamente. que estaba aportando el monóxido de carbono. sí, que tenía había una rotura en el exactamente. chasis abajo. Y entró. Entró por ahí. Ay, Dios mío. Se quedó dentro del Así vehículo. mismo es. Sí. Y murieron. Sí. Murieron. Lo que Murió pasaba ella en y los murió los moteles- niños Los también. niños. todos. Los 3 niños. Ay, ay. Recuerden que los moteles con frecuencia Sí. morían parejas. Sí. Entraban, cerraban la puerta, Y dejaban el carro prendido. dejaban el vehículo encendido y no se percataban Ah, sí. que había una Es concentración correcto. de monóxido de carbono. Es correcto. Le daba sueño, se dormían y cuando le tocaban la puerta no había Se reacción. dice que hubo Cuando un suicidio con eso. ¿no? Sí, hay Como que suicidio fue por un eso. suicidio también. se dice. plantea que era eso, pero en realidad yo creo más que es el desconocimiento A del partir tema. de ahí dicen que entonces que pusieron la medida que los moteles Una no ley. se les cierre la puerta. No, hay una ley. Sí. No una medida, es una ley Sí. que obliga primero a, A que tú un pongas pie, un por lo letrero. menos. Y segundo, tiene que dejar un A un espacio pie. abierto Sí. para que entre aire, ventile y entonces no se concentre el monóxido de Exacto. carbono. Pero mira, si la cosa es tan sencilla, para que nosotros hagamos la cosa bien, ¿no? En Europa. Europa es el continente que más túneles hay entre la frontera con Italia, Francia, esa conoces zona de los por ahí, Alpes, Suiza. túneles? El Monte Blanco, que tú lo Mont cruzas Blanc. por abajo y pasas de Francia a Italia, esos son 20 minutos en un túnel. ¿Cuándo se hizo eso? Eso tiene 50, 60, 70 años de haberse hecho. Y ya había técnica de extracción de humo, de gases por ahí, para lanzarlo afuera de la atmósfera. Hoy, y aquí no se pudo haber hecho eso. Había que hacerlo y no se hizo porque siempre subestimamos el riesgo. Muchas veces el diseñador y el constructor no tienen ni idea de esos niveles de gases que se acumulan ahí y del impacto negativo al sistema respiratorio del ser Pero humano. el reloj que hay aquí en el túnel de la 25 No, pero no. debió ser un extractor, un tubo de rotación, ¿verdad? En vez de un reloj que no da hora. Claro, debió haber sido un extractor. Y usted cada 50 metros un extractor. Porque imagínate tú un tapón por un accidente y se bajan 10, 15 personas y los vehículos están encendidos. Hay una intoxicación. Entonces los por monóxido de motoristas carbono. sufren de muchos problemas de salud. los motoristas. Mira, chequea con los neumólogos la cantidad de problemas que hay con el sistema bronquial por la cantidad de gases. Ven acá, y no tiene solución eso ya después de haberse hecho, de Sí, hacer sí, extracciones. sí, sí, pero sí. por Pero fuera. eso debería ser una prioridad Debía para el ser una gobierno, prioridad. ¿no? Y ¿Verdad? debía exigirlo al Ministerio de Salud Pública. Pero por fuera, ¿verdad, don Cid? Sí, por fuera. Sí. Tú perforas, Sí. tú perforas, le pones un ventilador Correcto. Y lo un saca extractor, por un- saca el gas y lo pone alto. Como Sí. él sale caliente, o sea, Y ni- más y ni caliente que siquiera el hay que medio ambiente, perforar. se va hacia Y arriba. ni siquiera hay que perforar, no hay que sacar el tubo hasta donde termina y donde También comienza. lo puedes hacer No así. hay que perforar. Lo puedes hacer Dos así. tubos, Es una para- opción. Sí. Es una Y opción no es tan válida. difícil. Claro. Sí. Es voluntad que nos ¿Y falta cómo como vas a sociedad. estar? Bueno, Sí, sí, no, saca, no conozco la saca y técnica. manda, pero saca y manda. Aquí- Pero además pero- hay una cosa que tú no tienes y debías tenerlo. Tú debías tener ahí un indicador de concentración de monóxido de carbono. Que tú como conductor ves en la pantalla en cuánto está el así monóxido de es, carbono. así mismo es. ¿Por qué eso no está? Para saber si entro Porque o no salud entro. pública. Pues, exactamente. Para saber si esto no Sí. entro por ahí. Pero en todas las tú ciudades te debías ponen tener eso. En cada túnel un indicador de monóxido de carbono. Si está alto el nivel, dice, no, yo no entro, No, yo no paso entro por ahí. No, y el propio Ministerio de Obras Públicas y el Intran, cuando la concentración está alta, pueden frenar el tránsito. Los No, no, no. motoristas no entienden por qué no deben entrar por ahí. Ellos creen que es porque es una prohibición simple. Es para que no Sí, pero- aspiren. Protegiendo. Pero para los mismos conductores de vehículos privados si no se le también daña- eso es un si se le daña peligro, ¿tú me el entiendes? aire se normal. Pero otra situación que está- Cada túnel obligatoriamente debía tener un medidor con una pantalla gigante. Que tú veas en la pantalla cuál es la concentración de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, de dióxido de azufre y de óxido nitroso. Dios mío. eso debería ser así. Mire, Obligatoriamente para- debería Ojalá el ser ministro así. de Salud Pública nos esté En vez de escuchando. todas esas leyes disparatosas que están poniendo, cuenta? entonces eso es lo que debería ser. ¿Cuántas leyes? La salud de las personas, de los Para dominicanos. complacer a un amigo
que se hizo eco de una nube que apareció en Turquía. No, pero antes de tú entrar ahí, quiero, tú sabes lo que está pasando ahora. Ahora, yo no entiendo. Ahora se están llevando los vehículos sin razón, porque hay aceras que dicen no estaciones. Sí. Hay otras aceras Que no dicen donde hay señalamiento, ¿no? ¿Verdad? De que si yo que amarillo, pero hay otras aceras que no dicen nada. Entonces tampoco hay una señal que te diga nada. Pues tú vienes y tú parqueas tu carro porque tú es una ciudad con caos terrible en términos de parqueo. Pues ahora están agarrando los carros y se lo están llevando porque tú lo parqueaste ahí y ahí no dice que está Si no hay prohibido una señal, y no si no hay una importa. señal, tú no has violado. No importa, se lo llevan y no le importa. Porque lo que quieren es cogerte los cuartos. Eso es. Sí, pero eso tú Porque puedes- son tú los lo puedes- tú abusos. lo puedes Este pelear país en el está tribunal. lleno de abusos. Pero puedes pelear en el tribunal. ¿Y quién va para tribunal? Lo de la nube de Turquía. ¿Usted se supo de eso? Sí, mira. Él tiene su teoría, yo tengo la mía. Mira, siempre se ha No dicho. quise decir la nube. Siempre se ha dicho. Y lo Esos hemos son hablado- gases, digo yo. No, la forma es distinta y el color es distinto. Mira, recuerda que hemos hablado muchas veces que un terremoto es una rotura en la corteza terrestre. Y que esa rotura se produce por un empuje de placas tectónicas. Sí. Y que ese empuje genera una fricción por compresión de los minerales que integran las rocas de la corteza, que son dominantemente silicatos. ¿Qué son silicatos? Mezclas de silicio y de oxígeno. El silicato más común, el que tú conoces y que tu casa está llena de él, es el cuarzo. Ok, ya. La copa de tu casa, eso es sílice, es un silicato, dióxido de silicio, SiO2, una molécula con un átomo de silicio y 2 de oxígeno. Eso es un silicato. Recuerda que cuando tú eras muchacho y cuando Luis Manuel Piantini era muchacho, ustedes iban al río cogiendo piedra blanca y comenzaban a casquearla y tiraba chispas. Sí. Así es. ¿Por qué tiraba chispas esas piedras blancas y las otras no? Porque eso es cuarzo. Dióxido de silicio, SiO2. Tú lo golpeas, entonces genera una corriente piezoeléctrica. Toda corriente piezoeléctrica te genera entonces un flujo de corriente, un flujo de electrones. Y eso tiende a generarte un campo electromagnético. Y es como que yo estoy hablando aquí en esta entrevista y alguien te llama por teléfono, Luis Manuel estaba escuchando un ruido y la gente que ve la televisión dice, como que hay alguien más ahí hablando, ¿verdad? Un ruido. Ese pequeño campo electromagnético te genera un ruido. ¿Un ruido frente a qué? Frente al campo electromagnético natural que rodea la Tierra. ¿Por qué la gente puede vernos en este momento en Dajabón? O en Higüey, o en Puerto Plata. Porque hay una onda que sale de aquí del canal, una señal, pero se monta en el campo electromagnético del planeta Tierra. Si no hubiera un campo electromagnético, la comunicación no sería posible a distancia. Porque ¿cómo iría? Entonces esa nube fue Claro, provocada entonces esa nube se porque se fue antes del forma. terremoto. Sí, siempre pasa. Ajá. Donde hay terremotos fuertes, se produce ese efecto. Antes. Sí, pero Sí, espera. una nube iridiscente. Sí, Cambia de colores, como si fuera un arco iris. sí, sí. Porque hay una perturbación local del campo electromagnético. Recuerda, hay gente que no cree en eso. Y yo le pongo un ejemplo sencillo. Tu abuela y la Ese abuela de señor Luis cree que es Manuel. ovni, ¿eh? ¿eh? Ese señor cree que No, es un no, ovni. espérate, porque yo Mira, sí he visto fenómenos que sí creo. La abuela pero de en Luis- este no. La este abuela no. de Luis Manuel Este no. y la abuela tuya era capaz de pronosticar cuándo iba a llover. Decía, hoy va a llover. ¿Y por qué, mamá, Bueno, el usted dice aire que va a frío, llover? el aire No, frío. no solamente por eso. Le entraba una comezón a la operación. Sí, es verdad. Sí, sí. No, y todavía. El que tiene una operación, 1 y 2 y 3 horas antes de la lluvia, le entra una comezón qué? indetenible. Así es. ¿Por qué? Sí. Porque hay una perturbación atmosférica. Sí. Fíjate que siempre se habla. Un fenómeno meteorológico es un disturbio meteorológico, una perturbación. Y como hay una perturbación en el campo electromagnético, te genera una perturbación en tu cuerpo. Y como aquí, donde quiera que tú tengas una sutura, una herida, por una cirugía, Ya Sí, escuché pero, la de pero, interrupción. espérate, Ezequiel, porque ya tú has hablado mucho de, y me está tirando fuerte. Ve acá, pero, Tú te óyeme, pusiste ve, a tratar de una- que usted pero, mira, no, pero ve acá, no es eso. Ese fenómeno atmosférico sí. pasó 16 días antes del terremoto. Sí pasa. Mira, te pongo un caso que está documentado. Chile
está desde hace 15 años experimentando con los grandes terremotos que han ocurrido en el planeta entero, no solamente en Chile. Y han encontrado que 30 días antes de los grandes terremotos de magnitud superior a 9, se ha producido una caída en el campo electromagnético. Eso en el desierto tienen el Desierto de Atacama. El desierto de Atacama. No, pero también lo están chequeando con lo que pasa en Indonesia. Porque también Digo, hay pero una- que el laboratorio de ellos de análisis de eso Está, del está, desierto de cubre Atacama. toda la franja. Sí. Google está trabajando el mismo modelo, pero Google lo está trabajando con los cables de fibra óptica. Y han encontrado, y lo pudieron identificar el pasado año, con el terremoto de magnitud 7.7 al norte de Jamaica, que 5 minutos antes del terremoto, los cables de fibra óptica que llevan voz y data para Lo comunicación advierten. Se perturban. invirtieron la onda. Lo que era positivo pasó a negativo y lo que era negativo pasó a positivo. En Y entonces Chile ahora, Se arma una alarma para que salga claro, una información. alarma. Y eso es lo que se va a usar. Google quiere tener eso listo a la vuelta de 2 o 3 años como un sistema universal. Y advertirte a ti a través de la telefonía celular Que viene un dónde terremoto. se va a producir un terremoto y más o menos de qué magnitud Y si podría a las ser. 5 de la mañana. Pero esto no todo fue el mundo 16 durmiendo. días antes. La alarma te va a sonar porque va a insistir. Ok. Esto fue 16 días antes. Pero esos gases, entonces Sí, no son pero, gases. pero tú lo puedes medir 30 días antes. De hecho, el sistema anda buscando con el conteo de iones en la ionosfera. Además desapareció, llegó y se puso ahí. Se puso ahí, no se movió. Yo digo que Una son hora gases. sin Él dice que moverse. son ovni. Tú oyes. Ninguna de las anteriores. Una hora sin moverse ahí. Una hora sin Una moverse. nube, una nube. Dígame que Una no está nube- Pero es que no se movía. Una hora sin moverse. Sí. Eso mira. no importa. Mira, Ah, sí. el aguacero que tú tuviste aquí en Santo Domingo el 4 de noviembre fue No, una ese se nube que no se movió. movió. No, por eso te llovió todo el tiempo nada más en la capital. No te llovió esa en Villa Altagracia, ni en Bonao, ni en Monte Plata, ni en Yamasá. Coincidió que como tú tienes el Mar Caribe aquí en el sur y había mucho calor, se generó mucho vapor de agua. Como no hubo viento, todo ese vapor de agua se concentró verticalmente. Una nube de desarrollo vertical. Sin viento se quedó ahí. Cuando se sobrecargó, empezó a llover y no paró la lluvia hasta que no... Hablando de terminó la lluvia, ¿por qué hay lluvia con nubes grises y hay lluvia con nubes negras? Que yo le llamo negro de agua. Yo no es que se llama así. Yo le digo, Sí. ah, mira, es un negro de agua. Porque esas tienen agua y la, La otra nube no tiene color. Ojo. ¿Y quién le da color a la nube? Lo que pasa es que mientras más densa es la nube por la cantidad de vapor de agua, Ah. menos la atraviesa la luz. Ah, ya, ok. Y entonces ese color oscuro que tú ves Es agua. es que la luz no ha podido atravesarla. Y por eso tú ves esa sombra Ya. que te proyecta la nube cuando Que está se muy pone negro, cargada. se pone de Claro, noche, se pone negro de noche. Sí. No, es que la luz del sol no la pudo atravesar. que mucho, entonces viene más agua. Entonces viene más agua. O El sea, mientras- viernes negro nuestro, el Sí. viernes negro. Yo dije, pero es un negro de agua. sí. Vino inmenso. No, yo iba por la Porque- carretera Duarte y lo porque que yo vi fue tiene mayor criminal. espesor Además bajita. de vapor de Bajita agua venía. Y te bloquea la luz solar. Y al bloquearte la luz solar, se va poniendo oscura. Pero es ausencia de luz. ¿Sabes que siempre se ha dicho que el negro no es un color? Sino que el negro es la ausencia Ausencia de luz. color. De luz. Porque absorbe todas las longitudes de onda, menos una determinada, pero en este caso, como la absorbió toda, se te queda oscuro. Por eso de noche, cuando no hay luz, se te pone oscuro. Osiris, ese día también, yo lo vi porque yo iba Él insiste en la en lo carretera, ovni, ¿eh? yo iba acá en la carretera Duarte y vi ese negro que venía de esas nubes tan cargadas y bajitas, me sorprendió lo bajito que venían las nubes. Las nubes stratus son las más bajitas. De hecho, cuando tú vienes a veces por Bonao y Villa Altagracia de madrugada, 5 o 6 de la mañana, tú ves que la neblina se posiciona sobre tu cristal. Esa es una nube. Pero si dice la neblina, es una nube baja que toca la tierra. Sí. Entonces, esos son nubes bajas porque el vapor de agua se ha concentrado en ese nivel, no ha podido subir mucho por un tema de temperatura, porque tú tienes un gradiente térmico. Mientras más caliente está el vapor de agua, más rápidamente sube. Sí. Ahora, si no está muy caliente, toma un tiempo en subir. Porque él va fluyendo en función de la temperatura. Lo que lo motoriza es la temperatura que tiene. En Jarabacoa yo he tenido neblina en plena propiedad que yo tengo. Y me moja. Claro, moja. porque es vapor de agua. Me moja. Es que la nube es vapor de agua. Dime Pero una- que te digo que no tiene color porque es agua. dime tú. Toda esa nube es vapor de agua.
Pero en la medida que ella se va engrosando, porque va aumentando de tamaño, va bloqueando más y más el paso de la luz solar, y cuando tú la ves muy negra, es porque es demasiado grande hacia arriba, tú estás viendo la cara de abajo nada más. Pero ella sigue hacia arriba, ya ella ha bloqueado la luz solar. Pero dime tú, la cantidad de nubes que tiene que ver en esa propiedad, 10 kilómetros cuadrados tiene. Vamos al corte. Seguimos con don Osiris de León. Mire, Luis Manuel tiene una pregunta, pero yo quiero hacer un comentario pregunta. Y usted, después de Luis Manuel, no me contesta a mí. Aquí, desde que usted viene al programa, usted siempre ha dicho que aquí faltan represas, represas y reservorios de agua. Sí. Pero yo le digo ahora a usted, ¿y hay río para tanta agua? No me conteste ahora, porque Luis Manuel quiere hacer algo. Bueno, yo en mi recorrido del país, ahora en mi condición de pensionado y ya más establecido en el país, porque antes viajaba mucho más afuera, pues estoy recorriendo y en el este, pues uno generalmente va mucho al este. Y me he dado cuenta que en ciertas áreas ahí de Bávaro, el agua sale salobre y con olor. El agua de la llave, el agua. O sea, de olor, sale salor como si fuera un olor a esa agua salada, posada. Como la que había en San Pedro de Macorís cuando entraba antes. El rincón no es salada, pero pero tiene mal olor. El agua entonces, explícame eso, ¿qué es lo que está pasando? Sencillo. Bávaro, Punta Cana y Capcana no tienen un sistema de acueducto. ¿Y qué tanto turista y tanta? Pero dime tú, explícame, tantas instalaciones ahí no hay. Tanto desarrollo. Habitación consume 1 metro cúbico de agua cada día. Cada habitación. 1 metro cúbico son 264 galones. Y hay como 40,000, 50,000. Y todo el... Sí, hay cerca de 50,000. 60,000 hay como hay. Cada hotel tiene un pozo para extraer agua del subsuelo. En consecuencia, tú estás hablando de que hay una sobreexplotación del acuífero en la franja costera que va desde Boca de Yuma hasta Macao y Nisimón. ¿Qué ocurre cuando tú sobreexplotas un acuífero costero en cualquier parte del planeta Tierra? Cuando tú le sacas a ese acuífero más agua de la que él recibe como recarga neta, a él no le queda más opción que succionar agua de mar para compensar y llegar al balance. Tú emitiste un cheque por 20,000 pesos, pero en tu cuenta solamente hay 15,000. El banco te paga, pero te dice, tú tienes un sobregiro. Sí. Ven a cubrirme el sobregiro. Te llama tu gerente ese día o el otro día, mira, Ezequiel, tengo un sobregiro. Llegó un cheque tuyo aquí de 20,000 pesos, habían 15,000 en la cuenta, te lo pagamos a tu cliente, pero tú pasas por aquí para cubrir el sobregiro. Ese acuífero está en sobregiro. Tú le has sacado mucho más de lo que tiene en fondo como reserva de agua y en consecuencia has succionado agua de mar. Pero, el agua potable, de acuerdo a las normas de la Organización Mundial de la Salud, no debe tener más de 250 partes por millón. Hay pozos que te dan 1,200 partes por millón. Pero Osiris, las autoridades no saben eso. Lo saben porque lo hemos dicho. Están esperando que haya otro escándalo internacional. Allá con los hoteleros discutiendo otro escándalo internacional que haya para que entonces se resuelva. Y esos hoteles tienen y se caiga el turismo. No tienen tratamiento de agua. Hoy y sirven esa agua de esa forma. Pero es lo mismo que hacemos en la capital y en Boca Chica y en Juan Dolio y en Guayacana. Con mucho cloro. Ni siquiera, ojalá fuera con mucho cloro. Hacemos un pozo filtrante y en tu casa tú no descargas el inodoro a través de un pozo filtrante. Sí, y en tu casa también. Sí. Y en la mía también. Yo tengo esa preguntita. Entonces, ¿qué ocurre?
estamos contaminando el agua subterránea. Pero Dios con mío. bacterias. ¿Por qué tú crees que se te multiplicó rápido el cólera en la Sursa? Ajá. Porque una persona se lo llevó al Porque, otro. sí, el agua se lo el llevó agua, al vecino. el agua. El agua. El agua. El agua. Y ellos se bañan ahí Lógico. y se la beben. Por eso mi primera recomendación a la administración pública Que fue no se- bloqueen eso, que nadie entre a bañarse. Pero no es imposible controlar. Lo intentaron, pero con debilidad. Defensa Civil fue, dijo vamos a bloquear. Bueno, Salud eso es Pública dijo, concientizar a la gente, Sí, pero que sí, la gente no pero hay la que coge. hacerlo, hay que Sí, hacerlo. no la coge. Yo ni voy a hablar. Recuerda que el agua es un transmisor de enfermedades. Pero mucho, pero por mucho. ¿Por dónde van las amebas? Por el agua. Sí. La Escherichia coli por el Claro, agua. claro. El Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella es por el agua. El Vibrio cholerae, que transmite el cólera, es por el agua. Pero ¿qué no? Siri, cuando tú ves la explosión habitacional, no de hoteles, de casas y apartamentos que se está dando en esa zona. Claro. Y entonces. Y el naco. Pero, y entonces. Y el piantín. Y las autoridades para resolver esos Cuando problemas. tú llegues a Bávaro, a Punta Cana, a Macao, a Nisibón, a Verón, pregunta, ¿alguien me puede llevar al acueducto de aquí? No, todo el mundo tiene un pozo. Cada hotel tiene un pozo y la comunidad tiene pozos. Entonces, he planteado una y otra vez que no podemos continuar en eso. Lo hemos hablado con los presidentes, lo hemos hablado con la gente que maneja el sector agua potable y saneamiento. Todo el mundo está consciente. ¿Qué le dijo el gobierno a los hoteleros? Que no tenía dinero para asumir eso, que eso era un tema privado, que sí le podía otorgar una licencia de operación. Pero como un privado. Eso es un problema que puede internacionalmente, es un problema. Es un servicio público. Es un problema que puede Tendría que ser así. expandirse internacionalmente, público. como sucedió con las muertes aquellas. Sí. Y entonces hacemos muchísimas ferias, muchísimas cosas, para hablar de un éxito, una que yo que Pero puede no visitamos ese caer, tema. que puede caer en un fracaso en un momento Claro, determinado, Claro. porque no se previó lo que había que Claro. preverse. Y sigue creciendo, pero de espalda a la realidad del suministro de agua y del servicio de alcantarillado sanitario. Vamos a hablar de la pregunta que yo le hice. ¿Hay río para tanta agua? Sí. ¿Seguro? Recuerda que el agua es reutilizable. Higüey, Aguacate, Valdesia y Las Varías. Tú tienes 4 presas en un río y te aguanta 2 más. Tú puedes tener 6 presas en el río Nizao. Tienes 4. Tú tienes la presa de Sabanayegua. Tienes la presa de Palomino. Y ahora estás haciendo la presa de Monte Grande. Están en el mismo río. Y la placeta ahora El río Y para Monte la placeta va a estar el río para en Monte el río Grande Bao. no va a llenar Monte Grande. en el río Bajo. El río Monte Grande no lo llena. Mira, Ese rito no llena esa. Sabanayegua nunca se ha llenado. Estoy de acuerdo contigo, no le llena como se llena Atillo. Atillo está vertiendo todo el tiempo, Exacto. porque está en el Yuna. Y el Yuna transita 91 metros cúbicos por segundo. Atillo tiene su máxima operacional en el 86.50 y siempre está en el 86.60. Está por encima. Está planteando ahora recrecer un poquito más para aprovechar esa agua, para hidrogeneración. Ahora, ¿qué pasa? La cuenca del Yuna y la cuenca del Yaca del Sur son distintas. Porque los vientos alisios que vienen del noreste se estrellan contra la cordillera central, pero en la vertiente norte. Por eso te cae tanta lluvia en Bonao. De Villa Altagracia a La Vega, es que tú tienes la mayor Mucha agua, pluviometría. mucha agua, Yo mucha agua. todo el Pero tú tiempo. cruzas al otro día, al otro lado del sistema montañoso No, y está seco. seco. En Azua está seco y en San Juan está seco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por eso hemos planteado en programas anteriores que aquí la ley tiene que prever el trasvase de agua de una cuenca a otra. De la cuenca tuya que tiene mucha agua a la mía que no tiene. No es justo que el agua se esté perdiendo en la bahía de Samaná, allá, mientras la gente de la línea noroeste está sin agua y la gente de Azua está sin agua. ¿Por qué no tenemos un sistema de canales que distribuya toda esa agua donde quiera que la necesitemos? Claro. Por donde quiera que la necesitemos. no lo Atrapar hemos más hecho. El agua de lluvia. Lógico. Porque no lo hemos hecho. Por lo mismo que estábamos hablando del tema de Bávaro y Punta Cana. Ajá. Tenemos Inversión. mucha retórica, pero poca práctica. Y nosotros necesitamos menos retórica y más práctica. Don Llevar Osiris, eso a la práctica. ¿Dónde nace Entonces, el río tú- Mucha Agua? No, mucha agua es la comunidad que está allá. Ah, ¿y dónde nace ese río? No, aguas arriba de la zona de la presa de Aguacate, donde está la zona de la presa de Higüey. Ahí tú tienes el río Mahoma y el río Mahoma Mahomita. y Mahomita. Más o menos. Mahoma le entra al río Nizao, donde está la presa de Higüey. Y Mahomita le entra al río Nizao, donde está la presa de Aguacate. Y luego entonces de ahí esa agua se deriva y entra a Valdesia. Y de ahí
sale y entra a Las Varías. Pero vamos a hablar Pero de... aguas arriba de Higüey, todavía tú puedes tener un par de presitas Ah, sí, más pequeña. más pequeñas. Pero vamos a hablar de la placenta, Pero para hay que que la gente limpiar esa entienda. ¿Eh? Hay que Sí, limpiarla. todas, esa hay cosa. que yo le iba a limpiarla. decir- limpiarla. no, pero yo le iba a decir, Hay que ¿qué limpiarla. tan difícil se hace en este país hacer que se respeten las leyes ambientales de la protección de los ríos? Porque eso que yo le estoy diciendo de mucha agua, usted recorre así, un poquito más hacia la presa, y ahí hay un desorden de gente todavía bañando animales, lavando vehículos, cocinando en la orilla del río, tirando la comida que le sobra en la orilla del río. ¿Qué tan difícil es esa vaina, don Osiris? Bueno, le gusta el Conocimiento. ¿Tú caos. te dejas operar del cerebro de tu chofer? El caos. No, yo no me Pero de José Joaquín Puello, que es neurocirujano, sí te Claro deja. que sí. Eso mismo pasa en ese tema. El día que tú tengas como filosofía gubernamental, no importa cuál sea el gobierno, que quien dirija el Ministerio de Medio Ambiente sea un experto en medio ambiente, la gente va a confiar a ojos cerrados en lo que haga el ministro. Va a decir, yo no sé de lo que él está haciendo, pero sabe lo que está haciendo. Te voy a poner un ejemplo. En una ocasión, yo fui a visitar a un amigo hace como 15 años a Puerto Plata. Llego, lo saludo, me presenta a su esposa. Yo nunca había llegado a esa casa. Y él me dice, mira, la esposa mía te vio un día en la televisión que tú estabas hablando de un tema. Y ella me dijo, yo no sé nada de eso, pero creo en eso que él está diciendo por la forma en que lo está explicando y por el dominio del tema. Así tú necesitas, en cualquier ministerio, en el que sea. Pero usted puede tener asesores y los asesores le pueden decir todo, asesores y especialistas de eso. Estoy de no tiene acuerdo. que ser. Pero ¿qué pasa? Ahí hay una vertiente que tú no la estás tomando en cuenta. Y es la cultura dominicana. El dominicano es muy orgulloso. Y el dominicano le gusta demostrar que sabe más de lo que realmente sabe. Entonces no le gusta tener un asesor que domine a profundidad el tema. Porque la gente dice, pero si Ezequiel sabe más que Osiris, ¿por qué no nombran a Ezequiel en lugar de nombrar a Osiris? Porque un Entonces ya gerente- le da celo. Porque las instituciones se nombran gerentes, no tienen que ser especialistas, son gerentes que se tienen No, que pero es nombrar. así, es así. Y por ejemplo, el que está ahora es un gerente. Ahora, Mira, tal vez no así- tiene los así mejores te especialistas dicen, y no así tiene- te dicen. y no Te voy tiene a fuerza responder para- Esa es la lógica que te dice así, pero Déjame- esa me es pasó- la mentalidad del pueblo. Me lo que pasó te está recientemente en Santiago. Yo estoy haciendo unos estudios para un derrumbe que hubo en las carreras y viene un señor muy cortés, muy amable a hacerme preguntas sobre el trabajo que estamos haciendo. Yo le explico y él entra en el tema ambiental. Mire, yo soy muy entusiasta con el tema ambiental. Yo formo parte de la Iglesia Católica de aquí, de Santiago. Yo soy arquitecto. Me hace todas las explicaciones. Y me da esa misma explicación que tú me estás dando. De que lo que se necesita no es un experto en una institución, sino un gerente que tenga un buen asesor. Yo le dije, estoy totalmente de acuerdo con usted. Recomiéndame para obispo aquí en Santiago. Me dice, no. Yo, ¿y por qué? Me dice, porque usted no está preparado. Digo, pero usted va a ser mi asesor. Cuando yo sea el obispo de aquí de Santiago, entonces me dijo, lo entendí. No, sí. Pero la placeta, Bien. vamos a ver. Ah, la Entonces, placenta, la placenta. yo no puedo ser obispo porque no estoy preparado. Pero fulano de tal, que no es economista, puede dirigir una institución donde se necesita un economista. Fulano de tal, que no es ingeniero, puede dirigir una institución donde necesita un ingeniero. No, yo creo que más allá de un gerente, tú necesitas alguien que domine en profundidad el tema y que pueda decirte en la distancia, ese proyecto procede por esto y aquel no procede por Pero aquello. la protección a los ríos no tiene que ver con el ministro, tiene que ver con una estructura que tenga capacidad para controlar. Sí, pero te voy a poner un caso. En el 2000 había una crisis con el tema de los ríos y la extracción de agregado. Ajá. Leonel Fernández, siendo presidente, va y se reúne allá con la gente de San Cristóbal. Y ellos le dicen, si usted para esto, se paraliza la construcción. Y la construcción aporta el 16% del PIB. Leonel se mete miedo, con razón, un presidente que le dicen eso, no es experto. Leonel viene y consulta con nosotros. En la academia dice, no, eso no es verdad. Aquí hay cantera seca. ¿Qué es eso, cantera seca? Y le explicamos. Ustedes pueden venir al palacio para que me expliquen en detalle. Sí, cómo no. Fuimos y le llevamos un documento que yo había preparado con 64 sitios alternativos. Digo, no presta la solución, vamos a aplicarla de inmediato. Esa es la diferencia. Una cosa es la voluntad que tú puedas tener de cuidar un río y otra cosa es tú darle una alternativa. Es como el médico. El médico te da una medicina
No, pero mire, me está provocando una reacción alérgica. Párala esa, entonces utiliza esta. Te tiene una alternativa. Los gobiernos necesitan tomar medidas sobre la base de que tengan un gabinete que domine el tema y que cuando el presidente le diga vamos a hacer esto, no, presidente, eso no se puede. ¿Usted sabe por qué? Porque en ese río tenemos esta y esta y esta situación. ¿Cuántas veces no me llaman a mí a consultas diferentes gobiernos, el de antes de ayer, el de ayer, el de hoy? Todos me llaman. No, mire, eso ahí no lo puede hacer por esto y esto y esto y esto y esto. Y lo entienden. Y las pocas veces que no han escuchado la recomendación, 3, 4, 5 meses después, cuando han tenido el problema, dicen, Osiris tenía razón. Por ejemplo, tú decirle a un gobierno desde una emisora, miren, a medianoche la tormenta va a llenar la presa de Tavera, que Luis Manuel está interesado en hablar del tema de las placetas, que está ahí, Tavera abajo, y tú se lo explicas, y te dicen las autoridades, no hay problema, eso está todo bien, ahí no hay ningún peligro. Sí hay peligro, esa tormenta va a descargar mucha lluvia y ahí va a entrar una crecida a pico a medianoche, cerca de 5.000 metros cúbicos por segundo. Y la presa no lo aguanta porque está en la cota 325 y la máxima operacional a 327.50. Usted no puede dejar que suba ahí. Y además el reglamento de esa presa dice que cuando viene una tormenta nunca puede estar por encima de la cota 320. Bájale de nivel. No, ese señor es un alarmista, está asustando a la gente. A la medianoche se metió la crecida a pico. 5.000 metros cúbicos por segundo. Hubo que abrir la compuerta. Inundaron a Santiago. Ahogaron a la gente. ¿Qué dijo la población? Pero aquel sabía lo que estaba diciendo. Los funcionarios no sabían lo que estaban diciendo. Y no te voy a decir que actuaron de mala fe. No era un tema de mala fe. Era un tema de desconocimiento. Tú tienes... ¿Cuántas veces tú no te has quedado orgullo en tu vehículo y fue un fusible o un polo de la batería flojo y tú cogiendo lucha tratando de arrancar y cuando tú llamas a un mecánico que viene, resulta que era un polo flojo? Sí, pero si no te oyeron, fue un problema de prepotencia y de orgullo también. ¿Y la placeta? Pero te das cuenta de lo que estábamos diciendo ahorita. O sea, si tú eres el funcionario, tú quieres que la voz que se escuche sea la tuya. Esa es la cultura nuestra. Sí. Ezequiel, Manuel. ¿Y la placeta? La placeta es un proyecto bueno, es un proyecto energético. Pero no ha empezado. No ha empezado, pero va a empezar. ¿Cuándo? Ya para... No, pero ya... Para pero con la comunidad ya hay un acuerdo con la comunidad. La empresa generadora hidroeléctrica dominicana ha tenido acercamientos con las comunidades. Y creo que las comunidades han ido entendiendo gradualmente que cualquier proyecto de aprovechamiento del agua a quien beneficia es a la comunidad. Ejemplo, ¿cuántas presas construyó Balaguer? Balaguer se murió. ¿Y quién se está beneficiando de esas presas? ¿Balaguer? No, las comunidades. Cuando tú hablas de Tavera, que le da 125 millones de galones de agua todos los días a Santiago, es Santiago que se beneficia. Imagínate, haz un escenario de Santiago sin la presa de Tavera, ¿qué pasaría? El lío que tú tendrías. Haz un escenario de Santo Domingo sin Valdesia. Valdesia te manda 6 metros cúbicos por segundo para Santo Domingo, 1 metro cúbico por segundo para San Cristóbal, 1 metro cúbico por segundo para Baní, te manda 8 metros cúbicos por segundo al canal Marco A. Cabral y 6 metros cúbicos al canal Licao Najayo. Ahí el problema no es Santiago, ahí el problema es la comunidad de allá arriba, de la placeta, que van a perder tierra y van a perder una serie de cosas y están diciendo. Está bien, pero ¿qué tú prefieres? ¿Tomarte la medicina ahora? Lo que quiero es escuchar tu opinión en relación a eso. Mira, si tú no hubieras hecho a Tavera ni a Bao, hoy tú la plantearas y te dirían que no. Si tú no hubieras hecho a Valdesia, hoy tú la plantearan y te dirían que no. Si tú no hubieras hecho a Tillo y a Rincón, hoy tú la plantearas y te dirían que no. Así mismo es. Esto va a ser así. Correcto. Entonces, yo creo en el modelo donde el gobierno imponga el interés nacional por encima del interés particular en cualquier proyecto. Balaguer hizo los proyectos así. Las comunidades se oponían. Acuérdate de Manabao Jucar Tavera, que nunca se pudo hacer. Porque la gente de Jarabacoa se opuso y hoy día Jarabacoa no tiene agua. Para que tú veas. Y tiene muchos ríos. El Yaque. El Jimenoa, pero... El Mayhuaque. Y el mismo Manabao. El mismo Manabao tiene mucha agua. Y Jimenoa. En la confluencia. No, pero eso no tiene agua. Sí, tiene, el Jimenoa tiene. Eso tiene agua. No tiene tanta como este, pero tiene. Eso no es ni siquiera asalto ya. La deforestación ha afectado. Sí, mucho. vamos al cambio.
Continuamos con don Osiris de León. Don Osiris, después que explique los beneficios de la placeta, que se queda ese tema para terminarlo. Yo creo que usted me hable de Duquesa, porque yo me enteré, tal vez mentira, de que a Duquesa lo están rellenando, simplemente rellenando. Pero eso no debe ser. Duquesa hay que limpiarlo primero, no rellenarlo y dejarse sucio. Claro. Ahí Duquesa es un pasivo ambiental que hay que sanearlo primero. Sí. Pero vamos a hablar, vamos a completar el tema de las placetas. Las placetas no es un proyecto nuevo. Es un proyecto tan viejo como la presa de Bao, que represa el río Bao, que es un afluente del río Yaque del Norte, y por eso Bao no tiene servicios, sino que utiliza los servicios de Tavera. A su más alto, allá arriba, lo represa ahora. Sí. Entonces, ahora tú tienes que irte hacia la cola de la presa de Bao para aprovechar los tres ríos, con un trasvase de uno de los ríos al otro río para producir energía. Pero el agua se queda dentro de la misma cuenca del río Bao, no sale de la cuenca del Bao. Tú lo que estás haciendo es repitiendo la turbinación para obtener más energía con la misma agua. Es como que tú turbinas aquí con la misma agua, turbinas aquí con la misma agua, turbinas aquí. Ese es el modelo de las placetas, que es el modelo de mayor capacidad instalada en el país en términos de energía. Con la energía que tú vas a producir en las placetas, tú puedes darle energía a toda la zona. Mira, te voy a dar un detalle que ni siquiera la gente de Bao lo toma en cuenta, ni la gente de Sabana Iglesia y San José de las Matas lo toma en cuenta, ni la gente de Jánico lo toma en cuenta, ni la gente de Baitoa lo toma en cuenta. Cada vez que tú tienes un apagón general, se fue el sistema, quien sube el sistema es Tavera. Hay que arrancar primero a Tavera, que tiene 2 turbinas de 50 megas. Tú pones esos 100 megas en línea para que entonces las otras unidades térmicas vayan entrando detrás de Tavera para subir el sistema. Aunque después saque una de las turbinas. Aunque después la saque. Tavera es que te sube el sistema. No son las térmicas, es esa hidro. Entonces, cuando tú tienes un apagón general que te está afectando la industria, te está afectando los semáforos, te está afectando las escuelas, los hospitales, esa hidroeléctrica es la que te sube el sistema. Eso tiene un valor social, un valor económico y un valor ambiental. Si tú plantearas construir a Tavera hoy día, te dirían que no quieren. La gente de Baitoa te diría que no quieren una presa ahí. ¿Por qué? Porque es normal en todas partes del mundo que cuando un gobierno plantea un proyecto donde quiera, la gente diga, yo no quiero ese proyecto. ¿Y cuántos votos son esos? Que no la ponen por encima de los voticos. 30. Sí, de verdad, 30. ¿Por qué? Porque ¿cuántos votos representa eso, 30. señores? Entonces tú no puedes. Pero vamos al asunto de la basura. Entonces el desarrollo no se puede detener porque 20 o 30 personas te digan, te va a ocurrir en todas partes del mundo. Claro. Donde quiera No vas que a tú complacer a todo el mundo. Tú no puedes complacer a todo el mundo. Mira, Tiene que ser la todo el mayoría. mundo. Cuando tú hables del Licey, Tiene que ser la mayoría. A la mayoría. Mira. Eso es lo que establece la democracia, la mayoría. Los otros días yendo por la Duarte hacia el Cibao, me sorprendió que después del 29, 30, mano derecha, en el 32 por ahí, hay un relleno ahí como de un... Hay un corte. ¿Eh? Hay un corte. No. Un basurero. Ah, sí. Un basurero. Sí, a mano sí, derecha. sí, Ese sí, era el ayuntamiento de Villa Altagracia. Villa Altagracia, sí, eso es Villa El Altagracia. vertedero de Villa Exacto. Altagracia. Ah, pero ese es el estaban corte. Sí, tumbando mata y todo eso, pasé eso ahí. Mira, y lo ordenaron un poquito porque era un desorden. Pero por Dios. Mira, el presidente Pero de la por República Dios. emitió en el 2021 Pero el de Puerto Plata es peor. el decreto Y 6221. estamos hablando de... El decreto 6221 Y es un emitido desorden por el que hay en presidente de la términos República, de... te prioriza la solución del problema de la basura en 8 municipios que son turísticos. Ahí está Samaná, ahí está Las Terrenas, ahí está Puerto Plata, ahí está Santo Domingo Este, ahí está Jaina, ahí está Bávaro, ahí está Punta Cana. Hay que resolver ese problema. Ok. Y eso tiene prioridad para el gobierno. El gobierno acaba de emitir un San nuevo Pedro de decreto. Macorís. No, San Pedro de Macorís no está ahí, pero viene Exacto. en un segundo paquete. Exacto. Porque te incluye a Juan Dolio y a Guayacán. Pero ahí hay una gente ya trabajando en San Pedro de Macorís en una solución. Ese Robinson ganó, pero Sí. eso es una. No, pero eso Ese una- es un proyecto, pero hay otro proyecto, el de CIET. Ya. Sí, exacto. CIET tiene otro proyecto, Ok. que es un proyecto de valorización térmica. Sí. Sí, el de Robinson ganó se quedó como en los plásticos. Sí, entre tanto. exactamente. Este va a tomar la basura, toda la parte que sea combustible,
lo va a quemar para producir 55 megavatios de potencia. ¿A dónde? En San Pedro de En San Macorís. Pedro de Macorís. Estaba viendo como los RICET están metidos en cuestión de esa. Ese es San Francisco de a San Macorís. Francisco. Ese es San Francisco de Macorís. Inclusive el día que se dio el primer Picasso, que el presidente de la República estuvo ahí, Luis Abinader, se estrenó un documental donde quien hace la exposición soy yo. Del problema de la basura y la solución de la basura. O sea, se preparó un documental para explicar la importancia y la pertinencia de eso. Y me dieron a mí el privilegio de ser el expositor en el documental, desde el principio hasta el final. Entonces, serían esos dos proyectos en principio. Los dos Macorís, San Francisco y San Pedro. Para comenzar. Pero eso va a ser extensible a todo el territorio nacional. Entonces, Duquesa está en el mismo problema. Porque tal y como tú has dicho, Duquesa se ha convertido en un botadero que está siendo tapado. En conclusión, tú lo que estás haciendo es tapando la basura. Correcto. Ese lixiviado que está en el subsuelo te va a generar un dolor de cabeza mañana. Exacto. Porque si tú te pones la media y después el zapato y ahora luego te quieres quitar la media sin quitarte el zapato, tienes un problema. Exactamente. Eso es Duquesa. Tú estás tapando y tapando y tapando. Cuando tú vengas a decirle a un gobierno mañana que resuelva eso, te va a decir, pero me cuesta demasiado dinero remover toda esa tierra que está ahí. De hecho, no quiero. Pero hay un problema, nada, pero hay un proyecto hay un habitacional interés. ahí por ahí que se llama Duquesa. Hay un Proyecto habitacional por ahí que se llama Duquesa en esa misma zona. Pero me enteré que también hay un interés muy particular, hay un conflicto de interés en ese relleno que están haciendo. O sea, que tiene que ver una gente que tiene el material, que lo quiere vender. Pero yo te pregunto, Sin importarle si eso es la solución. yo te pregunto, Lo que está sacando cuarto. ¿puede alguien en su sano juicio justificar que un lugar que diariamente ha estado recibiendo entre 3.500 y 4.000 toneladas métricas de basura, que te ha generado un gran pasivo ambiental, que te contamina las aguas subterráneas de Guaricano, Y más el reciclada. río Isabela, el río Sama, Y el más mar reciclada. Caribe? Por Dios. No, Siri, más Eso lo recibida. llevamos a los tribunales. Me tocó a mí hacerle el estudio al Ministerio de Medio Ambiente y a la Alcaldía de Santo Domingo Norte, certificando la contaminación. Y lo hicimos con un notario público. Escucha lo siguiente. Y anoten los números. Ustedes no saben de números. La ley ambiental y el reglamento te dicen que un efluente público o privado no puede tener más de 1.000 como número más probable de coliformes totales. ¿De 1.000 coliformes. Coliformes. 1 por 10 a la 3. Me pidieron que interviniera en la evaluación de eso para llevarlo a los tribunales. Yo lo primero que hice fue pedir un notario público para el muestreo. Se muestreó con un notario público. Y el notario público llevó la muestra al laboratorio de la CAS, que era un laboratorio certificado. ¿Sabe cuánto dio el resultado en coliforme? 30.000. 1.6 por 10 a la 11. 160.000 millones como número más probable de coliformes totales. Eso obligó al juez a emitir una sentencia inmediatamente, pasándole eso a Medio Ambiente, a Salud Pública, a la Alcaldía de Santo Domingo Norte y quitando la empresa que manejaba eso. ¿Pero qué? Pero entonces, lo siguen haciendo. pero ¿y qué igual. van a hacer con eso? Cierto. Pero el Estado entiende que si es el Estado que lo está haciendo, puede en algún momento tener una ventana de solución. Pero que si es una empresa privada que lo está haciendo y encima de eso quería cuadruplicarte la tarifa para ese desorden ambiental, que ya eso era pecaminoso. Ahora, yo soy partidario, así lo he dicho por escrito, así he enviado informes al gobierno, así lo he planteado en los medios de comunicación, que Duquesa es un cáncer ambiental para Santo Domingo y que eso debimos haberlo cerrado hace 20 años y que hay que buscar un espacio nuevo al norte de Duquesa. De otra manera. De otra manera, con una estación de reciclaje. Correcto. Sacar metales, sacar Exacto. vidrios. Exacto. Y entonces Mercurio, todo lo evitar que el sea mercurio. combustible, exacto, lo que sea combustible, incinerarlo para producir energía. Osiris. Para llegar al residuo cero. Todos los pecados Osiris, que tiene ¿por Isabela, qué? ya saben, tiene muchísimo mercurio. Ahí está, Osiris, claro. Osiris, ¿por qué aquí es tan difícil resolver los problemas? Porque no tenemos porque no hay voluntad consecuencias. como Sin sociedad. embargo, No, y no hay consecuencias sin embargo, yo llamo Santo Domingo Público, porque este es Santo Domingo Público, porque esta ciudad está llena de oficinas públicas que yo no sé qué hacen, pero tú ves los problemas en Agravándose. toda la geografía nacional Agravándose. que no se solucionan. Agravándose. Transporte, basura, agua, de todo.
¿Y qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que resolver hacemos? estructuralmente el problema de la basura. Tenemos que resolver el problema del agua. Tenemos que resolver el problema de la energía eléctrica. O sea, nosotros como sociedad, y todos somos culpables porque integramos la sociedad, hemos creado un caos en nuestra Sí, sociedad. En el minuto que nos queda, Montegrande se va a quedar como reservorio, entonces. Montegrande Porque ya dije que no ha habido eléctrica. Montegrande es un que Montegrande es un contraembalse para retener el agua que tú turbines. $1.000 millones para hacer contra embalse. No, ese no Va es por 1.000 presupuesto. millones. ¿Cómo? No. Lo que pasa es que a Montegrande le han cargado lo que se gastó en el recrecimiento de Sabana Yegua y en el nuevo vertedero auxiliar del estribo izquierdo de Sabana Yegua, que siempre estuve en desacuerdo con que eso se hiciera así. Es decir, se hizo un contrato donde se incluía recrecimiento y nuevo vertedero para la presa de Sabana Yegua, más Monte Grande. Todos los primeros 250 millones de dólares los consumió Sabana Yegua, pero presupuestalmente están cargados Monte Grande. Pero lo del vertedero, cabrón, usted me metió ese tema ahí, vertedero. ¿Vertedero dónde? Ahí al lado de la presa. No, porque estamos hablando de vertedero Duquesa. Ya. Que eso aquí en Santo Domingo. No. Tú estás hablando de como si fuera una presa vertedero. Pero tú dices, no. El vertedero es el vertedor de agua. Ya. O sea, el vertedor de agua. Sí, el vertedor de agua. No, el vertedor de agua. Sí. En el lenguaje de presa le dice vertedero a la salida de emergencia que tú tienes para en caso de que el nivel suba. Entonces ahí se gastó el dinero en eso y no debe haberse gastado, pero Monte Grande es una presa de un costo total entre 450 y 500 millones de ¿Y dólares. tú crees que se termine ahora? Bueno, está anunciada para terminar en el primer trimestre de este año 2023. Mire, don Siri, el programa De 2023 ahora. Me satisface que el del tweet sepa que usted no habló lo mismo ahora. Me alegra que tú escogieras temas distintos. Muchas gracias, señores, por su compañía. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima entrega.